Para comprender bíblicamente la palabra de Dios es fundamental estudiarla y escudriñarla a profundidad, no solo desde un enfoque espiritual, sino también desde una perspectiva histórica, social y lingüística. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por más de 40 autores a lo largo de unos 1500 años, y todo esto no sucedió en un vacío cultural, sino en contextos específicos que influyen en su interpretación. Jesús mismo llamó a escudriñar las Sagradas Escrituras en Juan 5:39, y el apóstol Pablo exhortó a estudiar diligentemente para manejar con precisión la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15. Además, es realmente invaluable conocer la patrística, es decir, el pensamiento de los padres de la iglesia, quienes desde el siglo I defendieron y explicaron la fe en contextos de persecución y debates teológicos. Comprender cómo se enfrentaron las herejías, qué enseñanzas sostuvieron y cómo se defendieron las doctrinas en los primeros concilios de la iglesia, como es el caso de Nicea y Constantinopla, nos ayuda a valorar la profundidad de nuestra fe y la unidad en la verdad. El principal problema radica en que muchos tienen una fe basada en tradiciones, opiniones de otros o enseñanzas superficiales, sin haber investigado personalmente las escrituras ni su trasfondo histórico, cultural y lingüístico. Y esto abre las puertas al error y a los prejuicios, ya que una fe sin conocimiento puede ser fácilmente manipulada. No podemos crearnos una doctrina de unos pocos versículos bíblicos, porque la Biblia debe interpretarse de manera integral en su contexto completo. La Escritura misma nos enseña en 2 de Timoteo 3:16-17 que es inspirada por Dios. Por lo tanto, una doctrina debe estar respaldada por el conjunto del mensaje bíblico en su totalidad y no por una interpretación aislada de unos pocos pasajes o un pequeño contexto bíblico. Los versículos que son sacados de contextos o tomados fuera de manera parcial pueden llevar a errores garrafales doctrinales, como ocurre cuando no se consideran, por ejemplo, el contexto histórico, cultural o lingüístico o el propósito original del texto. La Biblia se interpreta a sí misma y es necesario comparar escritura con escritura para entender plenamente la voluntad de Dios, como dice 1 Corintios 2:13. Por lo tanto, una doctrina sólida se fundamenta en el consejo completo de la palabra de Dios y no en versículos aislados. Y esto garantiza una fe basada en la verdad, evitando interpretaciones erróneas o incompletas. Si cada persona dedicara tiempo a estudiar la Biblia con corazón humilde, buscando el contexto histórico y las raíces de la fe, muchas ideas equivocadas se disiparían. Y así llegaríamos al conocimiento pleno de la verdad, que nos hará libres, mis amados, como dice Juan 8:32, dejando a un lado las tradiciones humanas y doctrinas mal entendidas. Por lo tanto, mis amados, es hora de volver a las Escrituras con seriedad y diligencia, confiando en el Espíritu Santo como guía y estudiando para entender plenamente la fe que profesamos. Paz, gracia y misericordia del Señor sea con todos ustedes, y que el Señor le bendiga.